Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la bendita gracia de Dios nuestro Padre y la paz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo esté en todos ustedes para que demos el fruto de la misericordia, que es el amor al prójimo y el amor al que no tiene y conoce a Dios, porque deudores no somos a la carne, sino a Dios, benditos hermanos. Es un privilegio para mí decir que Dios me permitió seguir con estas benditas enseñanzas por los suscriptores que hay, que son 22, y que de esos 22, 11 son constantes, que esto me lo hicieron saber apenas, y como yo le dije desde un principio, que por uno o dos que verdaderamente estén escuchando con temor y que estén creyendo a la voz de Dios, al verbo de vida, que es la palabra viva que hoy tenemos como herencia, yo pongo mi vida, bendito hermano y bendita hermana. Así que por uno o dos o los que sigan, seguimos con esta bendita enseñanza, y Dios me puso en el corazón seguir con Juan, pero ahora con las epístolas, para fortalecer todo lo que hemos visto en enseñanzas pasadas, en parábolas, en que Jesús, Dios o el Hijo de Dios, en Eclesiastés, que ya también vimos, cuál es la obra, cuál es para lo que Dios nos diseñó, para lo que nos hizo, y para concordar también con quitando el velo de Dios. Así que me pongo a sus pies, bendito hermano, con enseñanza número 1 en Primera de Juan. Así que vamos a Primera de Juan, vamos a toda la epístola de Primera de Juan. Si Dios lo permite, también vamos a leer la segunda epístola, la segunda carta a Juan y la tercera epístola a Juan. Antes de comenzar, quiero decirle que la palabra epístola significa carta, y que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estas cartas que en su momento Dios permitió a estos santos hombres ser inspirados por su bendita presencia para que proféticamente escribieran hoy, también para los que no éramos pueblo y para los que habíamos de venir, como en la oración que vimos en San Juan de Cristo Jesús: Padre, hay otros que todavía debo de traer para que sean uno con nosotros, y que la bendita palabra ya no es para los que durmieron, ya no es para Juan, ya no es para los que en su momento la recibieron con gozo y durmieron con la presencia de Dios, sino hoy es para esta generación que nos ha tocado vivir, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, ya de la apostasía, ya viviendo los principios de dolores de parto, y que nos está tocando vivir la cola del final. Así que me pongo a sus pies y empecemos con Primera de Juan. Recordemos que Juan, como vimos, fue uno de los discípulos que caminó con Jesucristo hombro con hombro, que fue el que más amó al Señor. Yo le explicaba la vez pasada, en la enseñanza pasada de Desglosando el Evangelio de San Juan, el por qué. No es que no haya tenido Dios amor por los demás, sino el por qué se llamaba el discípulo amado de Jesús, y que este varón escribe, o Dios le permitió ser instrumento para escribir también estas epístolas y también Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Así que vamos a Primera de Juan. Esto lo escribe 70 y tantos años después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, que es el Nuevo Testamento. Y empieza a decir Juan así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, escuchó toda la enseñanza de Desglosando el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 1, versículo 1, empezando la enseñanza pasada, vimos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, en San Juan 1:1. Y explicamos, o más bien Dios nos da el entendimiento que en el principio no existía absolutamente nada, ni universo, ni ningún ángel, ni ningún siervo de Cristo Jesús, ni ningún humano. No existía absolutamente nada más que Dios y su palabra, que llamada Verbo. Yo le recuerdo más o menos para poder entender y concordar armónicamente esta bendita enseñanza que estamos viendo en Primera de Juan. Y la palabra nos enseñó que el primogénito de toda la creación fue su Hijo Jesucristo, el primero que Dios hizo, y que a Él le confió, una vez que entró el pecado al mundo, a Él le confió el Verbo, que es su palabra, para que Cristo Jesús bajara a decir: yo soy el pan de vida. Y recordemos que Dios mismo bajó en Cristo Jesús para que Dios mismo estuviera reconciliando al mundo por medio de Jesucristo a toda su creación. Y de igual manera, como camino, como ejemplo, como primogénito en todo, Cristo, y posteriormente a los que creímos, porque el camino lo dejó preparado Cristo para que Dios se siguiese manifestando y siguiese manifestando su amor por medio de santos, por medio de cuerpos muertos al mundo, por medio de cuerpos santos dispuestos a decir: heme aquí, mándame a mí, yo voy, Señor. Y que Dios sigue rogando todavía por medio de algunos cuantos que quedamos en el mundo y que tenemos el Verbo y que no nos los agenciamos, sino que le damos toda la gloria a Dios, siempre reconociendo que su sabiduría es suya. Bueno, entonces aquí vuelve a decir Juan, fíjese bien, lo que era desde el principio. ¿Qué fue lo que fue desde el principio? ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Según Hebreos capítulo 1, según Colosenses capítulo 1, del 15 al 18. ¿Quién es el principio de toda la creación? Cristo Jesús. Lo que era desde el principio. Ahora, lo que hemos oído, porque Juan y todos los apóstoles tuvieron el privilegio de escuchar el principio de la creación, que es Jesucristo, al Hijo de Dios. Tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios por medio de Él. Por eso dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ellos pudieron ver, por haber creído y por haber seguido a Cristo Jesús, pudieron ver al Hijo de Dios y pudieron ver el poder de Dios por medio de Él, y pudieron ver también, como vimos en San Juan, la muerte de Cristo Jesús y la resurrección. Y entonces estos hombres son los que empiezan a dar testimonio del poder de Dios, del Salvador que es Cristo Jesús. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo aquel que es escogido por Dios, ya no llamado, da testimonio del Salvador y de Dios. Como dijimos en San Juan, porque cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Lo dijo Cristo. Y aquí estamos viendo un hombre, ya habían pasado muchísimos años, ya este hombre había servido por muchos años a Cristo y seguía dando testimonio del Salvador, de Dios y del Salvador. Por eso dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Aquí también le voy a explicar dos cosas. Si meditamos en este versículo, estos fueron testigos fieles que presenciaron, por haber dejado el mundo, el poder de Dios. Mas no los falsos testigos que dicen haber visto a Dios, pero son ciegos y no vieron nada. Y que dicen, Dios me dijo, y que afirman todavía en un púlpito conocer a Dios y haber visto a Dios, cuando no han visto nada. Porque ya vimos que para poder contemplar,
para poder ver a Dios, para poder ver al primogénito, igual el día de hoy. Es lo mismo. Estos hombres pagaron el precio, tomaron su cruz, salieron del mundo como lo vimos. Y todos los que son seguidores primeramente de Cristo y después como ejemplo de estos varones, hoy también pueden dar testimonio, porque hoy también pueden ver a Dios por medio de su poder en un santo. Porque cuando dice lo que hemos contemplado con nuestros ojos, es que contemplaron a un ser humano nacido de mujer, nacido en carne como nosotros, que caminó en el mar. A un ser humano que nunca pecó. A un ser humano que lo tentó Satanás y lo sedujo en todo, pero sin pecado y sin mancha. Un ser humano que terminó su obra mediante la carne, mediante la forma humana, y pudieron contemplar el poder de Dios. Como hoy de igual manera, cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, también nosotros debemos no ser prevaricadores, sino predicadores con ejemplo, para que aquellos de poco ánimo, para que aquellos que van empezando, sepan que nacimos igual que ellos y que las divinas promesas de Dios son para los que hacen y para los que creen. Así que si alguien lo ve a usted, bendito hermano, o me ve a mí, ser perfecto, no practicar el pecado, estar en la cruz, estar separado totalmente de la mesa de Satanás y del mundo, entonces estoy dando testimonio del poder de Dios, y los que creen contemplan no a esta persona, sino contemplan el poder de Dios dentro de un ser humano, como Cristo Jesús. Estos pudieron contemplarlo, verlo. Dice, fíjese bien, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque Cristo Jesús se acuerda que dijo, tóquenme, pálpenme, soy igual que ustedes, tóquenme. Y lo pudieron palpar. Ahora, esto es muy importante, bendito hermano, porque aquí en Primera de Juan vamos a aprender mucho, que el que no confiese que Jesucristo vino en carne es del diablo. Más adelante lo vamos a ver, no ahorita, más adelante. Y sí es muy importante lo que está diciendo en esta epístola, con mucho conocimiento, porque fíjese bien, el decir yo y predicar que Jesús es Dios, entonces yo voy a decir, no, pues entonces es Dios, por eso no pecó, por eso es perfecto. Digo, es el Todopoderoso, por el amor de Dios. Entonces, sí puedo pecar, porque solamente Dios no pudo pecar. Y es lo que se predica en muchas congregaciones, que solamente Dios es perfecto, que el ser humano sí puede pecar. Pero si yo predico que Jesús no es Dios y que nació igual que un ser humano y dentro de su cuerpo tuvo un espíritu, que es el de Cristo, y tuvo también el Espíritu de Dios que recibió en el Jordán, y que entonces nos vino a poner el ejemplo que como seres humanos en carne, recibiendo en el Jordán lo mismo que nosotros recibimos de la promesa encerrada que hubo por miles de años para los que aman a Dios, pues ¿cómo no voy a decir que no puedo? Si Cristo es el autor y consumador de la fe, si Cristo es el camino, si Cristo es el ejemplo a seguir. Por eso dice, lo que nuestras manos tocaron. Y estos dan testimonio que Jesús fue un ser humano. Y bendito y alabado sea Dios, si va entendiendo la palabra, porque no hay mayor amor que Dios, que nos haya dejado el ejemplo por medio de su Hijo, que se despojó de todo, se despojó de poder, se despojó de trono, se despojó de sabiduría, eso lo dice la palabra, y nació como cualquier ser humano, pero bajo la sombra de dos seres del pueblo de Dios que no practicaban el pecado como los fariseos, que era María y José, y que dedicaron sus vidas a cumplir el mandamiento sobre su Hijo, de instruirlo en todo el Pentateuco, en toda la ley mosaica, y a los 12 años el niño ya tenía mucho conocimiento porque iba creciendo en sabiduría. Porque sus padres
eran obedientes al primer pacto, de la tribu de Judá. Entonces, qué hermoso ejemplo de amor nos viene a enseñar y nos da testimonio Juan, lo que tocaron, lo que contemplamos, la perfección, lo que puede hacer Dios en el ser humano. Bien, espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque también es muy importante, ¿no? Los ojos se me olvidó explicarle. Recuerde que los fariseos no pudieron ver la gloria de Cristo. Recuerde que algunos sí, como Nicodemo, el que fue de noche a verlo y que dijo, Señor, sabemos que tú eres y procedes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces, los que creyeron pudieron ver, se les quitó el velo. Los que creyeron en el nombre del Hijo de Dios y los que creyeron en la palabra de Dios tocante al verbo por medio de él. Entonces, aquí dice lo que vimos con nuestros ojos. Y hoy es lo mismo, porque yo antes me preguntaba, bueno, Señor, ¿qué privilegio tuvieron estos hombres? Yo sé que fue el primer pueblo, pero tú sigues siendo el mismo, Señor. Y me dice, efectivamente, hoy también yo te voy a permitir, si tú crees, ver con tus ojos a Cristo en un cuerpo y voy a permitirte verme a mí por medio de un ser humano que pueda ser santo, que pueda estar en la cruz. Porque ese es Dios, bendito hermano. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y solamente los santos, solamente los que creen y practican la verdad, pueden ver a Cristo y pueden ver a Dios mediante su poder en un ser humano santo, que tenga ya años, que sea irreprensible, que pueda volar, que pueda caminar en el mar, que no milite, que camine como Cristo. No es el pastor, no es el evangelista, es Dios dentro de él. Y eso es contemplar. Y yo le digo, ¿te puedo tocar? Ah, sí, eres de carne, pero no militas en la carne. Y él me va a decir, la gloria de Dios. Entonces, es de lo que estamos dando testimonio. Y así empieza esta epístola de Primera de Juan. Y el verbo, recuerde que lo vimos, va tocante al verbo de vida, tocante al verbo, lo que nosotros palpamos tocante al verbo. Recuerde que en todo momento Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, yo no he venido a dar testimonio de mí, yo he venido únicamente a decir lo que mi Padre, y de cierto, y como instrumento de cierto, les dejo el Evangelio. Les dejo esta bendita palabra que es la voz de mi Padre, y recuerde que el verbo se encarnó en Cristo Jesús. Bueno, dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, todo el que me come tendrá vida y no verá la muerte. Todo el que cree en mí tendrá vida y no verá la muerte. Entonces, bíblicamente, la palabra nos enseña que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, este era un valle de huesos secos. El mundo era un valle sin vida, de muertos. Recuerde que la palabra muerte significa separados de Dios y que no había ningún ser espiritual, ninguno. Todos éramos de carne, todos éramos de barro, hasta el pueblo de Dios, todos tenían un espíritu muerto. Que recuerde que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, Adán. Y también dice la palabra que por un hombre, de igual manera, nos vino la vida, nos vino la reconciliación. Entonces a esto bajó Cristo, a darnos vida mediante la sangre, mediante su muerte. Recuerde que ya vimos ese tema apenas unas enseñanzas pasadas, muy profundamente, al que haya puesto atención.
del derramamiento de sangre, de crucificar su carne, y que gracias a que Él vino como pagador, nosotros los que creímos y los que por voluntad propia decidimos salir del mundo y entregar nuestras vidas a lo que se perdió desde un principio, nos resucitó y nos dio vida. Porque Cristo es el único que puede resucitar, porque el Padre le delegó ese poder. Él dijo: yo resucito muertos. Entonces aquí dice, porque la vida fue manifestada, y claro, esta bendita palabra de vida tocante al verbo que Cristo Jesús nos deja en el Nuevo Testamento, se le llama palabra de vida. Gracias a esta bendita palabra, gracias al Evangelio, que alguna ocasión llegó algún siervo de Dios a predicarme con esta palabra viva, como una espada llegó a mi corazón, y esta bendita palabra, por haber creído y haber hecho el consejo de Dios, me dio vida. Esta bendita palabra la dejó Cristo, el verbo, y la palabra está viva. Entonces, por medio de esta palabra, fuimos resucitados por medio del Evangelio, y fíjese bien, porque la vida y la hemos visto. De igual manera, yo le digo, ¿qué es ver la vida? Que es muy importante que estos hombres vieron la vida. Recuerde bien, hermano, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto les digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, aquí está hablando en el ser humano de dos imágenes. Uno, que tenga la forma humana de carne, y el otro, que tenga la imagen de Dios. Y yo puedo ver el día de hoy y puedo reconocer quién es un ser de carne por sus comportamientos y por su fruto, y quién es un ser que tiene vida espiritual por sus frutos y su comportamiento. Así dijo Cristo: por sus frutos los vas a conocer. Así dijo Cristo: por sus hechos los vas a conocer. Porque un ser de carne, que es pueblo del diablo, y un ser espiritual, que es pueblo de Cristo, no tienen comunión, no tienen concordancia, son totalmente dos seres distintos en las obras, en el comportamiento y en la manera de vivir cotidianamente. Así que yo también, bendito hermano, y espero que usted también, porque los ciegos, los muertos, no pueden ver a los vivos. Porque los de carne tienen un velo, no se dan cuenta. Es una ley que está escrita, no por mí. Únicamente pueden ver los que creyeron, y vamos a poder ver el poder de Dios y la resurrección con seres espirituales. Por eso estos hombres, cuando vino en el Pentecostés las lenguas de fuego, se dieron cuenta de que todos eran varones diferentes al mundo, y fueron a dar testimonio de este bendito poder de vida. Por eso dice, fue manifestada y la hemos visto. Y también, ¿cómo vieron esta vida? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, murió en la carne, y cuando lo vieron resucitar. ¿Se acuerda que vimos que primeramente María Magdalena, según el Evangelio de San Juan, que terminamos, fue la que fue? Y posteriormente Pedro y Juan fueron corriendo y se les apareció el Señor Jesús. Se dieron testimonio de que no estaba el cuerpo, y luego se les apareció a todos estando en una reunión. Entonces, ahí están testificando de la vida de un ser espiritual. Ya le dije lo que hoy también es hoy. Entonces, damos testimonio de la muerte y resurrección y de la vida. Y testificamos, porque para esto nos mandó Dios. Porque nadie puede testificar, mi hermano y mi hermana, porque la palabra testificar viene de testigo. Viene de alguien que presenció. Ahora yo le digo, delante de Dios, que Dios me quite, bendito hermano, y me dé un castigo eterno, si yo le digo mentiras. Yo tengo el privilegio de predicar con testimonio. No nada más lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que me ha permitido ver también en los que han creído y han permanecido fieles por años. He visto el bendito poder de Dios, lo he contemplado.
Y es lo que tratamos desesperadamente de transmitirle a los incrédulos y a los que se burlan, a los impíos, a los que están en falsas congregaciones, con lágrimas, con ruegos. Testificar, ser un testigo verdadero, un testigo real. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Nadie puede dar testimonio más que los que han podido, fíjese bien lo que le voy a decir, otra vez, siempre pongo este ejemplo, caminar en el mar o bien estar volando. Y le digo que este nuevo pacto es por fe, no es visible. Y a nosotros se nos unieron las alas del gran águila. Le voy a recordar, también para que pueda usted un poquito comprender, concordando el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos de Isaías, si no mal recuerdo, creo que Isaías 2 o 3, por ahí así, Isaías testifica y tiene una visión de unos seres espirituales, son ángeles, con 6 alas cada uno. Querubines o serafines, que es lo mismo, con 6 alas. De igual manera, en el libro de Apocalipsis aparecen 4 seres vivientes con 6 alas, cada uno, y con ojos en las alas, por detrás y por delante. Pero en Isaías no describe los ojos, nada más describe las 6 alas. Y las describe así, que con 2 alas están tapándose la cara, que con las otras 2 alas están tapándose los pies, y con las 2 alas del medio están volando. El que tiene oídos para oír, escuche la enseñanza del Espíritu, porque Dios no nos viene a dar conocimiento de los ángeles, sino de Cristo, de Dios y de la vida eterna. Yo no voy a debatir ni me voy a meter al tema de los ángeles, más que lo que está en la Biblia como enseñanza únicamente. Pero hoy los ángeles proféticos que describe la Biblia es una profecía de lo que íbamos a hacer nosotros. Porque se nos dieron las alas del gran águila, que por fe representa estar arriba y abajo el mundo. El que no está en los deseos de la carne, el que no está perdiendo el tiempo en toda la mesa de Satanás que yo anteriormente le he explicado. La mesa de Satanás es la que nos absorbe tiempo para hacer luz, para hacer sal, para terminar nuestro discipulado, para ser peregrinos y extranjeros, para dar nuestras vidas al 100% a Cristo. Todo lo que nos quita el tiempo que no sea de Dios es el mundo. Pero aquel varón que verdaderamente está consagrado los 365 días del año, desde la mañana hasta en la noche, créame que está volando, hermano, espiritualmente. Ahora, con 2 alas, tiene tapada la cara, porque con esas alas del poder de Dios que me dio, tengo tapada la cara a los deseos de la carne, a todo lo que me pueda apartar. Es un pacto que Dios hizo y que yo hice y acepté con Cristo, como David hizo pacto con sus ojos, que únicamente iba a buscar las cosas de arriba, que únicamente iba a poner la mirada en las cosas de arriba. Pero las alas representan el poder de Dios. De igual manera, las otras 2 alas que están en los pies representan cuidar mis pies que no regresen al mundo, que no regresen atrás. Y con las de en medio estoy volando ante la serpiente que le fueron cortadas las alas en la cruz, porque antes era un dragón con alas, pero en la cruz le fueron cortadas las alas y se hace la profecía en donde Dios le dijo: tú te arrastrarás y comerás polvo. Cuando Cristo Jesús estaba escribiendo en el polvo y llegaron los fariseos a presentarle una ramera, así estaba escribiendo Cristo: ustedes son polvo, ustedes son de abajo, a ustedes no se les va a dar las alas del gran águila, que es ser un ser espiritual, porque no creyeron en mí. Bien, hermano, entonces ese es el poder de Dios que hoy podemos ver, ¿verdad? Porque yo le digo, y le decía la vez pasada, muchos quisieran ver caminar a Cristo en el mar. Yo lo he visto
He tenido el privilegio y espero que usted algún día lo pueda ver con algún hermano que tenga varios años y que no milite en el mundo. Y que el mundo y Satanás esté bajo sus pies, bajo la planta de sus pies. Porque así lo vino a poner Cristo Jesús. Nos vino a vencer en la cruz. Al que tuvo el imperio y al que cree y practica la palabra, Cristo Jesús puso todo eso debajo de nuestros pies. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bien, yo espero que vayamos entendiendo. Porque dice entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ya le dije cómo la podemos ver. Y testificamos soy testigo y les anunciamos la vida eterna, que es lo que le digo que estamos anunciando, que tratamos de anunciar dónde está la vida está en la cruz, la vida está en la muerte, la vida está en la obediencia, la vida está en el amar a Dios y amar al prójimo, que es lo que estamos diciendo, y les anunciamos, es lo que predicamos, es lo que anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por qué? Dios es inmortal. Dios no es Dios de muertos. Desde el momento en que Dios es el creador, hubo dos creaciones que hizo eternas, al hombre y a los ángeles. Y así estaba desde un principio, porque esa vida estaba con Dios. Se nos quitó por el engaño de Satanás, pero Dios nos las volvió a dar, porque con Él está la vida y estaba la vida. Y se nos dio por medio de la cruz, por medio de la fe, por medio de separarnos del valle de la muerte. Bueno, y es lo que testificamos, es lo que predicamos hoy, bendito hermano y bendita hermana, es lo que debe de predicar un verdadero siervo de Dios, cómo salir, cómo morir, cómo tener vida, cómo guardar la vida, cómo caminar en el mar. Para eso, claro que hay que discipular y hay que enseñar y hay que dar testimonio. De así como nosotros pudimos llegar a una estatura por Dios, lo que recibí por gracia, ahora lo voy a dar por gracia. Bueno, dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿vieron a Cristo? ¿Lo palparon? Tocante al verbo, vieron que murió y resucitó, lo vieron durante 3 años y medio y lo escucharon, no nada más 3 años y medio, sino lo siguieron escuchando. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y esto es muy importante, bendito hermano y hermana, porque yo le digo algo. Yo no voy a hablar algo de lo que no he visto, ni tampoco voy a hablar algo de lo que no me ha permitido Dios oír por medio del Espíritu Santo. Entonces, ya le dije, aquí hay mucha enseñanza, porque desde el Antiguo Testamento Dios se molestaba y decía, ¿por qué dicen que yo los mandé? ¿Por qué dicen que es mi palabra si yo nunca les he puesto esa palabra? ¿Por qué van a dar testimonio falso? Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, hay un precio para poder escuchar y para poder ver y dar testimonio de la verdad y anunciar el camino de vida. El precio es el que pagó Juan, Pedro. Por eso estudiamos el Evangelio de San Juan. Por eso vimos el bautizo. Por eso vimos la cruz. Por eso vimos el comer de su carne. Por eso vimos trabajar primeramente por el reino de Dios y su justicia. Por eso vimos a quién se les apareció Cristo y quién lo pudieron ver y cuánta gente lo pudo ver. Por eso vimos cuántos insensatos e incrédulos en el pueblo de Dios no quisieron creer en Cristo y se quedaron con un velo. Y hasta el día de hoy no dan testimonio de Cristo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay un precio, le vuelvo a repetir, para poder ser testigos y poder dar testimonio, ir a dar testimonio de la vida. Dice entonces, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ahora bien, fíjese bien, pongamos atención a lo que dice aquí. Esto les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Ahora usted, si es un verdadero siervo de Cristo, vamos y anunciamos el Evangelio, vamos y anunciamos la vida eterna, vamos y anunciamos al verdadero Cristo, hablamos el verbo, hablamos conforme lo dio, y si esa persona le llega la palabra a su corazón
y por voluntad propia decide morir y creer en el Evangelio y tomar su cruz, y por medio del bautizo, que es la muerte en la cruz, crucifica su carne, entonces puedo tener una comunión, porque se vuelve un ser espiritual. Porque no hay comunión con Belial y con Cristo, así lo dice en Corintios. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿O qué comunión tiene el incrédulo con el que cree? ¿O qué comunión tiene la carne con el espiritual? ¿O qué comunión tiene el del mundo con un ángel? No hay ninguna comunión. Ahora, la comunión y el pueblo que Dios vino a poner ligamentos por medio de la fe y por medio de su presencia, a los que hace un solo cuerpo, a los que nos amamos sin haberlos conocido, pero que por medio de la presencia de Dios somos seres espirituales, esa es la comunión que hoy tenemos, pero a los que creen. Para eso se anuncia. Ahora, yo en estos últimos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, el hombre exterior se va desgastando por las rogativas, por clamar, por suplicar y que tengan una comunión, que conozcan a Dios, se les da testimonio, y la mayoría, como yo le decía en la enseñanza pasada, no creen. Tenemos ya 5 o 6 meses por ahí así, de estar subiendo enseñanzas diariamente, sin haber fallado más que cuando estuve enfermo, y tristemente no hay comunión, no hay quien se haya comunicado para tener una comunión, para permanecer juntos, para permanecer unánimes. Pero ya le dije, Dios me siguió y me permitió dando testimonio, y yo voy a seguir rogando y voy a seguir dando testimonio de la vida eterna y de Cristo Jesús. Bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, para que también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerde lo que vimos en San Juan 17, que fue la oración que Cristo Jesús hizo: Padre, así como tú y yo somos uno, y yo he tenido comunión contigo, Padre, y tú has tenido comunión conmigo porque no he pecado. Así yo pido por ellos, Padre, para que sean uno con nosotros, tú en ellos, yo en ellos, ellos en ti, Padre. Y no nada más te ruego por esto, sino por los que han de venir. Entonces, la comunión es un solo cuerpo, la comunión es una familia, porque todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que tiene la presencia de Cristo, permanecemos como rebaño, permanecemos juntos, permanecemos como un cuerpo, permanecemos dando testimonio, no nada más de labios, sino con ejemplo. Y esa es la comunión, ese es el cuerpo, esos son los dones que distribuyó el Padre según como Él quiso, y puso miembros en el cuerpo con los dones para que nos necesitáramos y dependiéramos los unos de los otros, así como mi cuerpo necesita mi mano derecha, y mi cuerpo necesita mi mano izquierda, y mi cuerpo necesita mis piernas, necesita mis oídos, necesita mis riñones, necesita mis ojos, mi boca, mi lengua. Así también tengamos comunión por medio del Espíritu Santo, seamos un cuerpo y seamos uno solo, por la gloria del Padre. El Padre en nosotros, Cristo Jesús en nosotros y nosotros en Él. Y esa es la comunión, el templo de Dios, el templo que vino a ser Cristo Jesús, no de manos, sino con su propia sangre, hablando no de un templo de manos, sino de un templo que es la iglesia, pero que si no hay unidad, no puede habitar Dios. Bien, eso es lo que testificamos, para que tengan. Y nuestra comunión verdaderamente, porque hay falsamente, ¿verdad? Hay comuniones falsas. La verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, siendo uno. Bien, dice, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana,
porque esta es una herencia, esta es una riqueza que Cristo Jesús nos trajo, porque si usted voltea a ver al mundo, está llorando, está en angustia, está turbado, está con miedo, con terremotos, con inundaciones, con huracanes, con temblores, con deslaves, con erupciones, etcétera, asesinatos. Pero en este mundo lleno de maldad a nuestro alrededor, el que tiene comunión con el Padre y con el Hijo está con gozo, no por lo que esté pasando, porque por lo que está pasando yo lloro, por lo que está pasando yo le pido a Dios por obreros, pero en mi interior hay un gozo por permanecer unánime, por permanecer en el Padre, en Cristo, por permanecer amando a Dios y amando al prójimo. Ese es el gozo que Cristo Jesús nos trajo al que cree. Y créame, bendito hermano y bendita hermana, que yo volteo a ver a mi alrededor. Ya no le voy a hablar de los que no son cristianos, de los que creen que son cristianos y viven con angustia, viven con miedo y buscan horas de felicidad en sus fiestas, en las navidades, en los 15 de septiembre, aquí en México, en sus cumpleaños, en sus idas y saliditas a algún lado o a visitar gente que no es cristiana. Pero esos momentos que tienen, como se les dice, sus 5 minutos, no es comparable a que nosotros todos los días, sin estar buscando todas esas cosas, tengamos el gozo. Yo hoy en la mañana, que Dios me permitió dar testimonio en la palabra a mis consiervos y a mis hermanas, con las cuales Dios me permite todavía enseñar e instruir, les ponía un ejemplo del poder de Dios y les decía hoy en la mañana, hermanas, ¿se han dado cuenta que cuando vino la pandemia y todo el mundo estuvo encerrado en sus casas, cómo aumentó la violencia, cómo aumentaron los suicidios, cómo aumentó la desesperación de la gente por no salir de sus casas? Y que después, cuando terminó la pandemia, como locos salieron, porque ya necesitaban hacer, y su carne les pedía participar de todas esas cosas. De hecho, aquí en México, quiero decirle que este 15 de septiembre se llenó el Zócalo, y así dijo las noticias, 2 años sin esto, y mira cuánta gente está gozando. Cuando le doy testimonio y le daba testimonio a las hermanas, que nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, estamos en un lugar arraigados, disfrutando, sin necesidad de estar saliendo, más que para lo indispensable, que es la comida, que es lo necesario, pero estamos unánimes y tenemos no 2 años sin salir, ni 3 años sin salir. Tenemos más de 7 años, bueno, las hermanas, yo tengo más sin salir y no estoy traumado y estoy con gozo a diferencia de ellos. Porque aún así, saliendo ellos y habiendo terminado la pandemia, qué pobres, ¿verdad? Porque vienen cosas peores. Todavía siguen con su fruto de maldad. Y ese es el poder de Dios. Eso es lo que venimos a testificar. El gozo es tener a Dios con nosotros. Por eso, en Apocalipsis, allá arriba en la presencia de Dios, todos están cantando, Santo, 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 Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo. Y la palabra nos da testimonio que hay gozo en la presencia de Dios, sin importar en dónde esté uno. Otro testimonio, Pablo, Pedro, eran latigados, estaban en cárceles, eran perseguidos y en todo momento estaban cantando alabanzas al Padre. Que hasta el carcelero decía, están locos, acaban de ser latigados, están presos y están gozosos. Amén. Yo espero que vaya entendiendo, hermano, porque el gozo está en la unión, el gozo está en la credulidad, el gozo está, y eso es lo que nos desespera transmitir. Pero muchas veces,
por transmitirlo, cuesta la vida, cuesta vituperadas, cuesta que nos aborrecen, pero no importa. Cristo Jesús, el Señor, nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer si es que íbamos a amar. Así dijo Cristo, y no se sorprendan, porque a mí me aborrecieron primero antes que a ustedes. Y si yo, siendo el Señor, por venir a dar amor, por venir a dar testimonio, para que el ser humano tuviera gozo, si a mí me hicieron esto, ¿qué se esperan ustedes? Pero este es el camino y esta es la obra que Dios nos ha encomendado, y a pesar de la oposición, seguimos adelante. Bien, dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál? El que le he dicho, que Cristo Jesús es la vida, que Cristo Jesús es el verbo, que lo pudimos contemplar, que Cristo Jesús murió y resucitó, y que nuestra comunión es con los santos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Como diciendo Juan, no es mi sabiduría. Esto que escuchamos de Él es lo que les transmitimos y es lo que les anunciamos. Como también Cristo Jesús, le vuelvo a repetir, Él dijo, yo soy el verbo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. Y hay de aquel que habla por su propia cuenta y no es testimonio ni ha oído la voz verdadera de Cristo. Entonces esto es lo que les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora, aquí está hablando de dos seres poderosos, Dios y Satanás. Porque Satanás tiene tinieblas. Y recuerde, bendito hermano, estos dos seres gobiernan al ser humano. Por eso tenemos voluntad propia. Usted decide si quiere luz o quiere tinieblas. Como dice en San Juan 3, yo le voy a recordar lo que vimos en el Evangelio de San Juan. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y que no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Y amaron más las tinieblas. Ahora, Dios es luz. ¿Qué es luz? Bueno, al que cree, yo le digo algo. Por 42 años estuve con un velo, estuve ciego, engañado. Le pongo una parábola, para que pueda entender. Y una voz me decía, a tu alrededor hay manjares, a tu alrededor hay un mar, a tu alrededor hay ríos, a tu alrededor hay árboles y a tu alrededor hay una vida hermosísima. Y yo, engañado, creía. Pero cuando vino la luz al mundo y me abrió los ojos por creer, estaba yo en una cueva llena de alacranes, de murciélagos y de víboras. Y me di cuenta del engaño en que me tuvo esa voz por 42 años. Y esa bendita luz me permitió salir de esa caverna. Me permitió mostrarme el camino para salir a la libertad. Pero yo le digo, la luz vino a traspasar las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Ahora, Dios nos permite ver a los que creen. Nos permite ser lámparas a los que creen. Recuerde que desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizada la luz, porque ¿qué hacía? Había en el tabernáculo o en el templo de Dios, habían dos atrios, uno conocido como el lugar santísimo, donde entraban los sumos sacerdotes cada año a ofrecer sangre para remisión de los pecados, y otro atrio donde trabajaba el sacerdocio de la tribu de Leví, que estaban los panes de la mesa de propiciación y estaban los candelabros. Y el sacerdote, su ministerio del Antiguo Testamento era que tenía que tener mantenida la luz de los candelabros con un aceite y que no tenía que apagarse. De igual manera, Cristo Jesús vino con la unción, con el aceite que es Dios, vino a alumbrar nuestras vidas para que fuésemos luz, para que fuésemos estrellas, para que alumbráramos en la noche. Pero hay una entrada
para tener esa luz que es la puerta angosta, que es la cruz, que es creer en el mensaje. Entonces, Cristo Jesús me trae la luz y entonces puedo ver el camino que lleva a la vida eterna. Puedo tener el entendimiento que es la vida eterna. Y también como representante y como ministro de Dios, mi deber es tener las lámparas prendidas y estar velando para que no se apague la luz en las ovejas que Dios me ha confiado. Recuerde qué dijo Cristo a Pedro, antes dice: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mi rebaño, vela por ellos, que no se les apague la luz. Claro, a los que son mansos, a los que se dejan exhortar y amonestar, a los que creen en el camino. Bien, bendito, esa es la luz, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que cuando entró el pecado, entró las tinieblas y la gente se quedó sin entendimiento. La gente se quedó sin poder ver el camino. Pero Cristo Jesús, recuerde que nos habla con parábolas, con comparativas, con ejemplos terrenales para poder entender la verdad. Bien. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Verdad? No hay. No, por eso dice que nosotros damos testimonio para que ustedes tengan una comunión con nosotros, con esta bendita palabra, porque en Dios, en su palabra, no va a encontrar ningún mensaje de Satanás, ninguna palabra que nos lleve a pecar. Es por eso muy importante que un representante también debe de haber pura luz. Y si un representante predica lo contrario a lo que está aquí en cualquier mandamiento, sea uno, hay tinieblas en él. Pero en Dios no hay ninguna mentira. No hay ninguna ningunas tinieblas, porque Satanás es el padre de toda mentira. Por eso, Cristo Jesús dijo: yo soy la verdad, el verbo de la verdad. No hay ningunas tinieblas en él. Y bien, a los llamados, a los escogidos, a todos los que estamos participando de este bendito camino, fíjese lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, fíjese bien, nos mentimos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Ahora, vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué dejará este versículo Dios? Porque la palabra es de Dios. Porque Él conoce a su iglesia. Él conoce la hipocresía que hay. Él conoce que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora fíjese bien, si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que soy cristiano, si yo digo, sí, yo me bauticé, hermano, yo tengo comunión, yo voy a la iglesia, fíjese bien, porque la mayoría dice eso, y andamos en el mundo, y andamos participando de los deseos de la carne, sea cual sea, porque cuando quiere que le hable de eso, pues mire, simplemente se lo voy a decir con una palabra, todo lo que va a desaparecer, todo lo que va a ser quemado, no es de Dios. Bien, no hablando de los árboles ni del mar, porque cuando venga Cristo va a haber árboles y va a haber mar. Sí, hay muchos que dicen en Apocalipsis que no va a haber mar, pero acomodan lo carnal a lo carnal. Porque cuando Cristo Jesús dice que cuando baje la ciudad celestial no va a haber mar, es que no va a haber mundo, es que no va a haber mesa de Satanás. Porque el mar es precioso, como una serpiente. Yo no puedo decir que es Satanás. Hay serpientes muy bonitas, que no son venenosas. Todo lo que hizo Dios, no lo puedo llamar inmundo, porque es de Dios. Entonces, toda la vida es espiritual. ¿Cómo voy a decir que no va a haber mar? Por el amor de Dios. Sí.
O sea, va a haber árboles, pero yo me estoy refiriendo a la mesa de Satanás. O sea, cuando venga Cristo y baje la ciudad celestial, que viene a reinar por 1000 años, usted indague y pregunte. Primero, ¿habrá educación? ¿Habrá escuelas? ¿Habrá trabajos en el mundo? ¿Habrá arquitectos? ¿Habrá albañiles? ¿Habrá carreras? ¿Habrá Facebook? ¿Habrá internet? ¿Habrá minas de oro? ¿Habrá negocios en el mundo? ¿Tacos, puestos de tortas? No, la palabra de Dios dice que todos vamos a estar adorando en la ciudad santa y vamos a trabajar para los que hayan quedado para inclinarlos a la obra de Dios. Eso es lo que dice la palabra, busquen las cosas de arriba. Entonces yo con una palabra le digo, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es el mundo? ¿Y qué es de Dios? De Dios, por fe, son las cosas invisibles. Que busquemos las cosas que no se ven. Donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Que busquemos el trono. Que busquemos el nombre de Dios. Que busquemos a Cristo. Que busquemos la ciudad celestial. Y tengamos la mirada puesta en el galardón. Siendo luz. Trabajando en su obra. Echando mano de esta herencia que es el campo que nos trajo. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, salir de las tinieblas. Por eso dice, fíjese bien, si tenemos comunión con Él y andamos en el mundo, andamos en tinieblas, nos mentimos a nosotros mismos porque no podemos practicar la verdad, ni la pueden practicar. Ahora, qué feo, ¿verdad?, que uno mismo se engañe, porque como dice en Santiago también, no te engañes a ti mismo, no es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor, porque el oidor se engaña a sí mismo. Ahora, ya ni siquiera es Satanás el que lo engaña, porque en el momento en que yo tengo el consejo de Dios y me dice Dios cuál es el camino y cuál es el amor de seguirlo, y yo aún así me aferro a mis deseos y a las concupiscencias que tenía antes, y no las puedo dejar por falta de fe, pero sigo diciendo que tengo comunión y que soy cristiano, a mí mismo me estoy mintiendo, a mí mismo. Pero bueno, bien, y fíjese bien, y no puedo practicar la verdad. ¿Por qué no la puedo practicar? Y practicar la verdad es practicar los mandamientos de Dios. Practicar es esto, ¿verdad? Y yo le digo a mi hijo, ya tiene 4 años, 5 años, y le enseño a ser ordenado. Y le enseño primero y empiezo por su cuarto. Hijo, ahora te vas a levantar a tender tu camita, ¿verdad? Bien. Y el niño, si practica eso, en 6 meses, ya no le voy a tener que decir. Ya lo va a decir, hacer automáticamente. Le puedo dar el otro mandamiento. Lo va a practicar durante un tiempo hasta que lo guarde en su corazón. Ahora, yo no puedo practicar la verdad porque la verdad y los mandamientos de Dios son imposibles hacerlos a mi carne. Para eso vino Cristo, para entregarnos el poder por fe, para hacer los mandamientos de Dios, no por obras, porque la carne es débil, sino por la fe. Así que si yo estoy en pecado, si yo estoy en el mundo, si yo estoy tomando de la mesa de Satanás, la palabra dice que el pecado paga un salario y es la muerte. Se me sale el espíritu, se me sale el poder, como dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, que les fue dado para el día de la redención. Como dicen Tesalonicenses, no apaguéis el fuego de Dios, no apaguéis el fuego de Dios. Entonces, yo mismo lo apago, yo mismo me maldigo, yo mismo me estoy aventando y me estoy engañando a mí. Por eso, si andamos en la luz, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, nos mentimos y no podemos practicar la verdad. Es imposible practicar la verdad, no se puede. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, ¿cómo puedo andar en la luz? Bien, con la ayuda de una iglesia santa y de un sacerdote,
que tiene el mandamiento de tener la luz prendida? Es aquel que me está amando y me está exhortando, me está amonestando, me está redarguyendo, me está enseñando. Una vez que cumplí un mandamiento, me enseña el otro, y la unción, la presencia de Dios, que es luz, y de Cristo Jesús, no se me apaga. Esto quiere decir, con enseñanza y practicando el pecado y creyéndolo y practicando los mandamientos de Dios, no apago el aceite, no contristo a Dios. Y esa es una bendición muy grande, porque si saliendo de la cueva se me apaga la luz y estoy a 2 kilómetros dentro de una cueva y apenas avancé 10 metros, yo le aseguro y le profetizo, nunca va a encontrar la salida. Se va a romper un pie, se va a tropezar con las piedras y se va a quedar muerto ahí, como parábola y como ejemplo. Entonces, nosotros, si andamos en luz, como Cristo Jesús está en la luz y Dios está en la luz, tenemos comunión con los seres espirituales. Tenemos una hermandad, hablamos un mismo lenguaje, tenemos comunión para ponernos de acuerdo y salir a la guerra, a tapar boca de leones y a predicar la verdad. Y tenemos una comunión armónicamente en el cuerpo de Cristo, sin codicia, sin avaricia, sin chismes, sino armónica, que es el poder de Dios. Tenemos una comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque aquí, bendito hermano y bendita hermana, yo y usted, en el discipulado, siendo seres espirituales, podemos tropezar, mas no practicar el pecado. Podemos tropezar. Y en el tropiezo, ¡ay!, nos duele cuando se nos exhorta o nos dimos cuenta que transgredimos un mandamiento, y le pedimos y le rogamos, tanto a la iglesia como a aquella persona contrita y quebrantada, y le pide perdón a Dios por medio de Jesús. Abogado tenemos para con Dios, para que vuelva a rociarnos con su sangre, porque gracias a confesar el pecado y arrepentirse genuinamente, Jesús vuelve a ofrecer su sangre en ese momento, para que no perdamos la luz, la comunión y la espiritualidad. ¡Alabado sea Cristo! Ahora, yo no predico perfección al ministro, que debe ser irreprensible, pero a los que se van discipulando, como un niño que se le va enseñando a caminar, puede tropezar hasta aprender a caminar, es lógico, y hay que tener paciencia con ellos. Pero con los barbajanes que ya tienen un crecimiento espiritual y se dicen pastores y ministros y están militando en la carne, con esos fuera, bendito hermano y bendita hermana. Ya, de hecho, no tienen ni siquiera la sangre de Cristo para abogar. Aquí está diciendo hijitos a los congregantes, a los discípulos. Bien, entonces fíjese bien, si nosotros andamos en la luz y no pecamos, como Él está en la luz, tenemos comunión con los que están en la luz, somos compañeros de los que están en la luz, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada que cada versículo, que cada enseñanza llegue hasta su corazón y tenga el entendimiento para tener la confianza al practicar la verdad y el consejo de Dios, de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos vayamos avergonzados delante de su presencia. Un abrazo y le mando el beso del óculo santo. Y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 2 de Primera de Juan, toda la epístola. Gracias y paz. Gracias.